Bueno, acá estamos con Diana Arias, que bueno, de ella puedo decir varias cosas. La primera es que es licenciada en comunicación de la Universidad de La Plata, aunque yo la conocí como directora de un colegio y ahora nos está acompañando. Pasamos de la educación a ser escritora, ¿no es cierto? Y a estar en contacto con el periodismo. Y hoy nos visita en la Semana del Cerebro 2025. Gracias, Diana, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Eh, Mirta. Un honor para mí acompañarlos hoy, poder conversar y cuando recién decías cómo presentarla, y bueno, me gustaría también que digas como una amiga. no, sí, sí, ese es un honor, ese es un honor Igualmente. para mí. Si algo podemos decir de Diana, y ahora nos va a explicar cómo hizo. Es que ha escrito varios libros, la mayoría sobre amores inmigrantes, amores invencibles, amores imperiales y el nombre de la vida de una persona japonesa, ¿no es cierto? Pero además esos libros han sido declarados de interés cultural en la legislatura de Cava, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación. Qué maravilla tenerte aquí. Bueno, contanos un poco cómo vamos a atravesar los ejes de la Semana del Cerebro eh, a través de tu escritura y toda tu vida, ¿no es cierto? Todo lo que has hecho. Pero ¿cómo pasás de docente a escritora y con tanta popularidad? Contame. Paso por un collar de perlas. Cuando yo Ay, era sí. chica, yo iba al campo de mis abuelos y en el momento de la cosecha, cuando toda la familia se reunía alrededor de la máquina y del sembrado, de los trigos, a mí me gustaba ir a la biblioteca de la casa de mis abuelos y ahí encontraba una caja con unas cartas amarillas de amor, cartas de amor, y un collar de perlas. Yo me ponía ese collar de perlas y me sentía algo así como una actriz que recitaba esas cartas de amor. Eran las cartas de amor de mis abuelos inmigrantes, de mi abuelo Alfredo y de mi abuela Enriqueta, que habían venido desde España y desde Italia, como tantísimos argentinos que tienen a sus abuelos, a sus bisabuelos que vinieron desde otro lugar del mundo. Y descubrí a través de esas cartas una historia que yo dije, algún día la voy a contar, porque era una historia de novela. O sea, me enteré que mi abuela sí se había casado con mi abuelo, pero antes había tenido dos matrimonios, que era como casi una Victoria Ocampo del interior porque manejaba su propio auto, porque él participaba en mitines políticos. Entonces yo dije, quiero contar esta historia. Mi vida me llevó por, como dijiste bien, la educación, directora, y siempre en mi corazón ese latir de la historia que quería contar de mis abuelos. La cuestión es que empecé a hacerlo así, medio desordenado, y en el camino, cuando le contaba a alguien que estaba escribiendo esta historia de Alfredo y de Enriqueta, me llegaba gente y me decía, bueno, Diana, ¿sabes que mis abuelos también tuvieron una historia de novela? Y así llegué a una historia de croatas, así llegué a la historia de una dinamarquesa que dejó todo y se divorció en Dinamarca del 1920, cuando era una sociedad muy patriarcal, que se divorció, pero su padre le dijo, tenés que irte porque una mujer divorciada no tiene lugar en esta tierra. Y ella cruzó el océano y se vino al Chaltén con su bebé. Bueno, historias que nos forman como argentinos en nuestra interculturalidad, pero que si nadie las cuenta, corremos el riesgo de que se pierdan. Eh, Exacto. Así que ese fue como el nacimiento de mis libros. Yo creo que la popularidad no es el mérito mío, sino el mérito de estas historias que son tan caras al corazón de los argentinos. Yo tengo que confesar que tengo un collar de perlas regalado por Diana, porque en un evento nos regaló una cajita rosa, preciosa, con un Sí. collar de perlas a cada una de las personas que asistimos a ese evento. Te lo agradezco, abiertamente y popularmente. Diana, vos trataste en Amores Imperiales, bueno, en Amores Inmigrantes, distintas culturas, distintas generaciones. ¿Qué nos podés contar de esa interculturalidad y de esa diferencia generacional con respecto a,
vamos a conectarlo con el eje de la comunicación afectiva. ¿Cómo fue cambiando? ¿En qué cambia la comunicación afectiva entre tantas historias de amor? Porque estamos con tecnología, ahora vos estás en Tres Arroyos y yo estoy en Buenos Aires, este, y todo empezó en un papel amarillo, dijiste. Sí. ¿Cuánto, no es cierto? ¿Cuánto para No. contar? En esto las cartas son protagonistas indiscutibles. Es hermoso cuando a uno le cuentan una historia y le muestran las cartas, porque uno siente que está junto con el trazo del escribiente descubriendo palabras para decir las cosas, la forma en la que se decían las cosas. Hay una carta que es una gran declaración de amor de Francisco Martínez Pastura Regina en el año 1909 y que empieza con una letra redondeada y majestuosa que dice: mi adorada y amiga Regina, voy a ser lacónico. Yo sin usted no puedo vivir. Y de esa manera le dice que quiere vivir la vida entera juntos. Pero a la par de una historia de amor tan linda como esa, de unos asturianos que terminan casándose en Tucumán, también puedo sentir el dolor de una carta que escribió Nelly, la dinamarquesa de la que les hablaba hace un ratito, la que se tuvo que divorciar, y que se divorció porque el marido era un violento y ella dejó Dinamarca y se vino a hacer la América acá y no le fue bien, fue muy difícil. Y en un momento ella le escribe una carta a este esposo y le dice: perdóname, no quise irme, tengo miedo. Entonces transmite otros sentimientos y uno percibe el dolor en esa escritura de una mujer que, claro, con el diario del lunes nosotros decimos Nelly la tenía, era una genia, era valiente, y no, nos transmiten también el dolor, la inseguridad. O, por ejemplo, bien nombraste la historia japonesa y con una cultura y una escritura tan diferente, también hay una carta, que por supuesto me la tradujeron, en la que entra en juego un omiai. El omiai es como el celestino de nuestra cultura, el que une a las parejas, y es el hermano mayor de Shizuko que decide que Shigehiro va a ser el mejor esposo para ella y hace de Omiai y escribe esa carta diciéndole: conocí a la persona que va a acompañarte el resto de tu vida. Entonces, bueno, cómo la escritura en las diferentes culturas sirve para decir, pero está cruzada por las emociones. No estoy hablando de una nota, eh, no sé, algo notarial, algo de economía, estamos hablando de los sentimientos y de los destinos de las personas. También me nombraste a alguien de África, historias de África que tienen otro perfil, eh, historias maravillosas. Me comentabas de una madre con un hijo neurodivergente, tanto en nuestras escuelas, en nuestra educación, es un tema tan real ahora. ¿De cuándo es esa historia? Contámela. Esta es una historia bastante reciente. Este trabajo me ha llevado a conocer gente de diferentes culturas y en la Embajada de Angola, en Argentina, conocí a la esposa del embajador Ah, que ella tenía un hijo propio con el embajador y un día le dijeron que había un nenito que tenía problemas y que no iba a sobrevivir con los padres porque la pobreza en la que vivía era terrible y que no tenía posibilidades. Entonces ella fue hasta ese lugar y los padres lo habían dejado al bebé. Entonces ella, que estaba amamantando a su propio hijo, se lo acercó y el bebé instintivamente empezó a succionar la leche, ¿no? ah, madre de Y ella leche, ¿no? Como se enamoró de ese bebé y bueno, lo terminó adoptando y tuvo posibilidades de llevarlo a otros lugares del mundo para que lo atendieran, para que le dieran todas las herramientas para que pueda crecer más allá de su neurodivergencia. Y ella no se quedó con haber podido salvar a ese chiquito y haberlo acompañado en el proceso de crecimiento, sino que su sueño era que en Angola hubiese un centro para que otras mamás pudiesen también llevar a sus chiquitos. Y bueno, es una cruzada que todavía le está haciendo Ana Paula, una amiga hermosa, mm, mm. pero bueno, que nos muestra también las diferencias al día de hoy, ¿no? O sea, no estamos hablando de historias de 100 años atrás, sino que al día de hoy también, bueno, las posibilidades no son para todos las mismas.
Y en todos los viajes que hiciste, y gente que conociste, ¿qué diferencias encontrás en algún aspecto cultural que atraviese la educación en cada cultura? Bueno, tuve la posibilidad de ir a Japón para escribir el libro del japonés y ahí me encantó ver que en todos los lugares a los que yo iba como turista, conociendo los templos magníficos, la naturaleza de Japón, que fue algo que me sorprendió, o sea, toda la vida natural que tiene, los maestros con los alumnos honrando esos templos y esos lugares de una forma tan, como, a ver, tan respetuosa, pero a la vez metidos en la historia, y veías al profe con la banderita y todos los chicos atrás, y de repente estaban como en una instancia de meditación, y después se sentaban a dibujar, y con una organización, con una cuestión de disciplina, pero que no era No impuesta, era impuesta, ¿no es innata. cierto? Claro, no, O era sea, innata, o sea, era como de nada. respeto al profesor que les estaba mostrando la historia y al lugar al que estaban visitando. Era como que fluía la disciplina, diría. Claro, claro, es Y curioso para el occidental que nos sentimos tan libres cuando somos así, digamos, laxos en nuestras acciones, ¿no es cierto? Bastante distinto es lo que me contás. ¿Qué edades tenían esos chicos? eran chiquitos, diría de escuela primaria, porque se los veía así como súper enérgicos, los chicos como cualquier chico, ¿no? Pero bueno, como ordenados como que estaban en una misión, que era aprender sobre tal templo sintoísta o budista o el lugar en Ujú, el que estaban. Y después, bueno, el trato entre ellos también, eso fue algo que me impactó de la sociedad japonesa, que no era solo con el turista o con alguien diferente de otro país, ¿no? Sino entre ellos, o sea, los chiquitos, no sé, dos personas que estaban trabajando, si tenían que pedirse algo, hacían una especie de ceremonia del pedido, algo que lo tienen muy internalizado, ¿no? Que era como un gesto así de, bueno, agradecer porque les habían pedido la lapicera y se la habían dado. entre ellos. De ellos, claro, no hacia nosotros también, que era lo que por ahí uno esperaría, pero verlo Ujú. naturalmente entre ellos era, la verdad que hermoso eso. Hermoso, Mm. hermoso. Y ahora estás, dijiste, con mujeres croatas, contando historias croatas, historias de vida, historias de amor, ¿qué tipo de historias? Hay un proyecto muy hermoso que está haciendo una organización que se llama Croactivas, que son mujeres croatas descendientes de croatas en Latinoamérica, Mm. y que quieren rescatar la historia de las mujeres croatas. En todo este movimiento migratorio, muchas veces la figura del hombre trasciende como el proveedor, como el hombre fuerte que se viene a hacer la América y que después le manda el dinero para el pasaje a la mujer y viene la mujer como si fuese un paquete, casi un adorno. Y la verdad es que cuando uno empieza a identificar estas historias y a buscar los testimonios, te das cuenta que las mujeres tenían un coraje, eran tan valientes, que estaban codo a codo con el hombre y que criaban a sus chicos en una tierra tan distinta de la que habían nacido. Entonces, el proyecto es hacer un libro que cuente historias de mujeres croatas que llegaron Ah. a Latinoamérica. Así que hace un rato estaba en una reunión con mujeres, con 100 mujeres, desde, te diré, México hasta, bueno, Argentina, la Patagonia, hasta Ushuaia había, todas dispuestas a buscar y a rastrear en sus ancestros las historias. Esta Semana del Cerebro se llama El Poder de la Palabra. Vos trabajaste en tus libros con personas de muchas lenguas y todas, de lo que viviste, ¿no es cierto? Todas se han adaptado al castellano, todas hablan castellano, eh, porque ahora estás hablando de mujeres croatas, por ejemplo, que es otro idioma. Que es otro idioma y que es un idioma muy difícil, no sé si como el japonés, pero que es muy complejo y ellos tienen un problema, los descendientes, que sienten que ya las nuevas generaciones no lo están aprendiendo eh, Ajá. y no quieren perderlo, por eso también estos trabajos así de rescatar las historias. Y,
Y sí, el choque cultural y la apropiación por ahí también de palabras que siguen subsistiendo, que se preocupan porque queden, como nombrar, no sé, decir feliz cumpleaños o palabras como mamá o algunas frases que sienten que es como, bueno, cuidar el bastión ese del corazón y esa herencia. Y esto se está viendo mucho, mirá a dónde llegamos. Los jóvenes de hoy, muchos en Argentina, están buscando la ciudadanía a través de sus antepasados. Entonces, bueno, buscar la ciudadanía española, italiana, croata, japonesa, es como que es un casi algo que buscan con mucho ahínco los jóvenes. Y desde las sociedades estas que otorgan la ciudadanía, también están haciendo un trabajo muy interesante, que es no entregar la ciudadanía porque es un derecho por filiación y nada más, sino que tenga un condimento emocional también esa ciudadanía. Entonces, ver de qué manera quienes solicitan la ciudadanía tengan que investigar sobre la historia de aquellos que vinieron a Argentina y que por ellos van a ser ciudadanos italianos o Qué croatas. bien, qué bien. Sí, sí. eh, que no sea solo un trámite y me parece tan valioso porque, bueno, si no pasa eso, si no se rescatan estas historias y quedamos como huérfanos de raíces, porque, Exacto. eh, bueno, se va perdiendo y de repente decimos de dónde venimos y bueno, y no sé, aquel país, pero hay mucho. Diana, ¿tus hijos están en el secundario todavía? Algunos están en la universidad, creo. Y con Pablo tenemos tres hijos, el mayor ya está a punto de recibirse de ingeniero. Eh, Ah, mirá vos. Estuvo, sí, sí, estuvo en Alemania haciendo un intercambio muy interesante, estuvo en Japón y en China también, Ujú. conociendo y bueno, y abriéndose las puertas del mundo. Y después Jimena, nuestra hija del medio, ya está recibida de diseñador, está trabajando en Buenos Aires, y el más chico empieza su carrera universitaria el año que viene. O sea, ya no tenés chicos en el secundario, porque Chicos, mi pregunta iba a qué diferencias veías entre estas últimas generaciones, que serían tus hijos hace 2 años atrás, universitarios, eh, y, el y tu secundario. secundario, el secundario que vos dirigías, el secundario que en realidad prepandemia, pospandemia, es otro mundo, ¿no es cierto? Otro Pero... mundo, claro, claro, es así. Yo, bueno, para la gente que nos escucha, fui directora y docente hasta el año 2018-19. Junto con la pandemia, dejé mi actividad docente y después no retomé, la verdad, y después, como me dediqué a la escritura, puramente en eso estoy ahora. Y noto que es otra escuela. Yo en la época de directora mía casi no había conflicto con decir, uy, los chicos tienen el celu en el aula o no, porque Por mm, ejemplo, sortía, claro. ni lo Ujú. llevaban. No eran smartphones, sino que eran teléfonos que no tenía sentido casi que llevaran. Y con mi hijo que está en la secundaria, he visto un cambio abismal en muy poco tiempo. O sea, de post pandemia, el uso del celular, la inteligencia artificial, la educación remota que empezó con la pandemia, pero que después se Deme. acentuó y ahora ya los chicos hacen en línea los trabajos y esto que estamos haciendo nosotras dos ahora, ellos lo Claro, hacen estudiando, estudian en línea. Eh, claro. tiene sus cosas maravillosas y otras Mm. que preocupan porque realmente no tenemos respuesta. Sí, vos sabés que voy a dar una charla en una convención en julio y el título que se me ocurrió ponerle es La tecnología tiene dos caras, precisamente por eso, ¿no? Y teniendo que ver con comunicación y con docencia. Em, ¿Cómo es tu conexión con la tecnología como escritora? Bueno, yo soy de la vieja escuela que necesito siempre tener un cuaderno como para tirar ideas, pero por supuesto escribo en la compu y mientras voy escribiendo y tengo pestañas abiertas. Si yo estoy escribiendo sobre Croacia y necesito ver en el Google Earth el mapa y quiero Sí, sí, ver, el lugar de... te va Claro. llevando para una cosa, para la otra. eh, de repente hacerle una pregunta a la inteligencia artificial, ¿no?
¿cómo podría haber viajado Vinco desde Rijeka a Fiume en el año 1912? Y bueno, y no es que uno va a creer ciegamente, pero la verdad es que tienen una exactitud que te permite ahorrar tiempo y vos buscas a partir de ahí algo que necesitas. Claro. O de pronto ajustar algo que no te dice bien, pero bueno, ya tenés dos lugares, tenés medios de transporte, tenés, es mucho más sencillo. Hubiera sido casi imposible o llevado demasiado tiempo, ¿no es cierto? Eh, Claro. sí, sí. ¿Y cuál sería la próxima historia que te gustaría escribir que si tuviera que ver con educación? ¿Algún personaje de la educación argentina del cual te hubiera gustado escribir o te da Sí, ilusión? me fascina Rosario Vera Peñalosa. De hecho, Ajá. entre las historias que he escrito, escribí la de ella y fue porque me contacté con un sobrino bisnieto, creo que es, ahora ya perdí, que vino desde La Rioja y Ujú. que bueno, me contó cosas que yo no había leído, un libro muy lindo que se ha escrito sobre ella y las cosas que tuvo que atravesar para defender sus ideas de la educación y de los jardines de infantes. Em, de situaciones que le tocó vivir y que yo, qué valiente, qué fuerza que tenía, ¿no? Que en un momento me acuerdo que estaba como directora en una escuela y como ella tenía unas ideas que no estaban en línea con el gobierno, la hacen cesar en su cargo y se queda sin trabajo, sin casa, no tenía marido, ella no se casó. Entonces, uno dice, ay, ¿cómo no bajó los brazos en ese momento? Y se puso como costurera y se puso a buscar un marido para que la mantenga. No, no, ella se la bancó y después, en el próximo gobierno, terminó siendo la inspectora de no sé cuántas escuelas, porque otra vez era como que, bueno, su Claro, cuando estaba movimiento afín con la opinión, claro, con la lo pudo tendencia política. defender, Ujú. claro, defender Ujú. sus, sus convicciones, ¿no? Y todo por la educación. Así que Rosario me encantó conocerlo. Qué bueno, no lo sabía. Diana, una última pregunta. Uno de los ejes también de la Semana del Cerebro es la comunicación afectiva. Y vos has escrito sobre muchos vínculos amorosos y de amistades y de, bueno, hablas de Peñalosa que no estaba casada, pero bueno, tenía eh, vínculos con mucha gente. ¿Cuánto ves de evolución, involución, diferencia, cambio en lo que es comunicación afectiva? No amorosa, no te amo, No, sino claro, en claro. general la no violenta. Eh, ¿Hubo algún crecimiento, hubo algún cambio 200 años atrás, ahora? Tal vez tus historias tengan que ver más con una comunicación afectiva y no violenta naturalmente, ¿no? Pero también debe haber personajes secundarios en tus historias que tienen otro tipo de comunicación. Con respecto a la realidad que ves ahora vincular, ¿cuánto creció o decreció la comunicación violenta y no violenta? Si es que me puedes decir algo, porque con esto no sé, Y se me ocurrió te digo lo preguntártelo. que, o sea, sin ser, sin por supuesto tener la razón ni la verdad, sin mi experiencia, yo puedo decir que ciertamente 200 años atrás la palabra tenía más peso, si se quiere. Una carta escrita, fuese una carta de amor o para pedir algo o para contar lo que estaban viviendo, Mm. eh, era única, digamos, y tenía todo el peso de elegir las palabras para decir, de enviar esa carta, de esperar el tiempo de llegada, de esperar la respuesta. Entonces tenía como una formalidad, una fuerza que lo que decía, bueno, estaba ahí, como les Era conté la historia, ley, era ley sí. casi, claro. Y estamos hablando de tal vez, no sé, voy a llegar el mes que viene con tres primos desde Italia a Buenos Aires. Hoy en día yo creo que eso se ha perdido en el sentido de que la comunicación es tan instantánea que los chicos, no sé, si le escriben al amigo o a la persona que le gusta o no sé, y le envían el WhatsApp y no ven el tilde azul enseguida, se desesperan la ansiedad, los emoticones Mm. que suplantan las palabras. Bueno, creo que hay mucho de eso que ha cambiado, por supuesto.
pero en la comunicación afectiva el ser humano busca el amor y no hablo del amor de pareja, hablo del Sí, amor sí, del afecto, del ¿no? Del afecto, apego, de sentirse en cuidado, confianza, contenido, ¿no? sentido, de la felicidad que da ser amoroso con otros también. Y esto Exacto. sí La trasciende felicidad que le da al amoroso al ser que da. amoroso con el Exacto. otro. Y eso lo probó la neurociencia, lo tiene Bueno, como muy, muy estudiado. El agradecimiento y el afecto expresado enriquece más al que expresa y al que entrega que al otro, ahí hasta está. químicamente. Vos mirá, ¿no? Qué bonito, qué Y mirá, te bonito. cuento un caso de una de las historias que escribí, dos ucranianos que están en un campo de concentración en Bergen-Belsen, en Alemania, campo de concentración nazi. Como ellos eran gente, hombres jóvenes, fuertes, en lugar de mandarlos al campo de exterminio, los mandaban a los campos de trabajo forzosos, a orillas del río Rin. Por supuesto, hasta que se terminaba su energía y se morían, y en ese lugar se conocen Vladimiro y Paulo, dos chicos que no se conocían, pero eran los dos de Ucrania. Y se conocen porque estando en un galpón con un hambre feroz, descubren en un rincón del galpón cáscaras de papas podridas. Entonces, sin que los guardias se den cuenta, ellos van y se las meten en los bolsillos y comparten esa comida, ese Mm, alimento, y ahí nace una amistad entre ellos porque es como dice Víctor Frankl, aún en las peores circunstancias el hombre es libre de elegir la actitud que asume. Ellos mm. eligieron compartir esa asquerosidad y sobrevivir y se hicieron amigos. La cuestión es que la historia los lleva por Roma hasta la Torre de los Ingleses en Buenos Aires y es el día de hoy que sus nietos son amigos en Ay, honor qué a esa belleza. amistad. Y bueno, y es la comunicación afectiva, y capaz que no se dijeron nada porque no podían ni hablar, pero cuando rescato esto y los nietos esos que ahora lo conocen capaz que hasta por el libro, a este relato, honran la amistad porque saben que ahí Sí. hubo algo fuerte. Sí, sí, realmente es muy enriquecedor y una vez te dije, me acuerdo que te estaba llevando en el auto a Palermo y te dije que sean verídicas las historias o sea, el valor de lo verídico que tienen tus historias, porque es como darle una nutrición a lo humano, ¿no es cierto? Así que me encanta que lo hagas, me encanta ser amiga tuya, Ay, pero eso no tiene que ver con SEA ni la Semana del Cerebro. Eh, Creo profundamente que, que nos merecemos como humanidad en un momento tan incierto y en un cambio de paradigma decía el otro día Melamed, tan exponencial que se duplicó, se triplicó lo exponencial, entonces ya casi no es una sociedad líquida, yo creo que es una sociedad gaseosa, mira, ya no tiene sí, ni sí. fluye. Tus historias, tu calidad humana, tu manera de contarlo enriquece. Así que te agradezco Ay, pero gracias. profundamente que lo hayas compartido y espero que los que escuchen esta charla, que te escuchen a vos, se llenen de ese cariño, de esa tibieza que, como dijo Víctor Frankl, el hombre necesita hasta en los peores momentos, ¿no? Así que, bueno, gracias Diana, gracias a los que están escuchando y bueno, seguimos en la Semana del Cerebro con más charlas bonitas como esta. Gracias, gracias Milta. Espero haber contribuido al proyecto hermoso que llevan adelante. Gracias por la invitación. Un placer enorme haber compartido esta charla.